Buenas noches, Patricia Bullrich. Vamos directo al grano. El gobierno se está moviendo. ¿Usted cree, se está moviendo con anuncios, todos los días hace anuncios? ¿Usted cree que puede mejorar las elecciones que perdió el 12 de septiembre, las puede mejorar el 14 de noviembre? Yo creo que sí, pero creo que nosotros la vamos a mejorar más. Estoy convencida que va a votar más gente, que ellos van a tener, digamos, de esos nuevos votantes, van a tener más votos, pero creo que nosotros vamos a tener más todavía. Es decir, que creo que la distancia entre los votos del 10% se puede ampliar a un 2-3% más. Nosotros tenemos como objetivo estratégico el 45%, porque eso es lo que es el número clave de la Argentina, es el balotaje. Claro, para una Eh, presidencial, no para esta. sí, pero es como apuntar a un número muy importante simbólicamente para Juntos por el Cambio. Y además, porque eso significaría que mantendríamos las provincias en las que nosotros tenemos también otro objetivo que es de muy larga data, que se podría dar en este momento, que es la posibilidad de tener el quórum propio, no el quórum propio, sino que Cristina Fernández de Kirchner, en este momento, o el Senado en general, no tenga más quórum del oficialismo, y eso significa que no van a poder, digamos. Eso significa que ustedes no pueden perder ninguna de las 8 provincias que eligen senadores y que ganaron en la elección de septiembre. Exactamente, ellos, inclusive lo ha dicho Cristina Fernández de Kirchner, o por lo menos en un off, no sé si es algo dicho por ella, que ellos van a apuntar a 3 provincias, a La Pampa, a Chubut y a Santa Fe. Nosotros vamos a apuntar a esas 3, más las otras 5 donde se eligen senador, porque creemos que hay un aire, digamos, a favor de Juntos por el Cambio, y hay un aire de destrucción real del gobierno en la sociedad, de decadencia política en quienes han votado históricamente al peronismo, muy fuerte. Entonces creemos que nosotros tenemos que aprovechar esta realidad, que el que antes votaba al peronismo, de alguna manera ya ve que los valores que ellos podían defender, el voto peronista, defender el valor del trabajo, la cultura del trabajo, el primer trabajador, eso ya no existe más, es decadencia, destrucción de trabajo, digamos, plan social como proyecto de vida. Entonces, hasta ese voto más tradicional del peronismo, que los ha votado siempre, los abandonó. Entonces, es un momento en el que esa cultura de trabajo está mucho más depositada en Juntos por el Cambio, la cultura del trabajo, el país de la clase media, la educación. Lo de la educación fue algo muy potente, que ellos hayan cerrado la educación, Durante un ¿no? año, sí. Hasta el día de hoy, inclusive las universidades. ¿Alguien me puede explicar por qué siguen cerradas las universidades? Los rectores de todo el país no pueden abrir las universidades. Podemos todavía tener gente que tiene una responsabilidad mayor que un chiquito, ¿no? Y que sin embargo siguen en clases virtuales. Ayer me contaba una mamá de un estudiante de medicina. Me dice, mi hijo estudia medicina de manera virtual. No ha tocado todavía, no ha podido hacer las prácticas que tiene que hacer como médico, como futuro médico. Entonces, realmente ha sido tal la destrucción de los valores que están en el ADN argentino de la clase media, que yo creo que vamos a repetir la elección nosotros y vamos a mejorar. Ellos pueden mejorar un poquito, pero por la cantidad de votos, no porque aquel que no los votó los vaya a votar, porque yo creo que la heladera no va a matar la dignidad. La Estoy heladera se refiere a convencida. que está repartiendo heladera. Sí. ¿Es cierto eso? Sí, en General Rodríguez lo hicieron, pero nosotros hemos reaccionado muy rápido. Hoy se hizo la primera reunión, creamos un comité de denuncias de uso de bases De datos. de datos, Personales, ¿no? claro, uso de bases de datos, de dinero público, de subsidios encubiertos. El caso de General Rodríguez es muy claro. Ellos han armado las llamadas casas barriales,
que eran las unidades básicas que les cambiaron el cartel, les pusieron casas barriales, tiene la foto de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, el candidato local, y a esos lugares le llevan las cosas. Bueno, eso es un delito electoral, claro, porque le están llevando... ¿El gobierno le manda ahí las heladeras? Sí, sí, tenemos todo. Digamos, además nuestro candidato ahí, Darío Cubar, que ganamos, nos ha mandado todas las fotos, le han sacado las fotos a todas las casas, a la gente recibiendo la heladera, absolutamente todo, totalmente documentado. Y además, otra cosa que también tenemos documentado es como varias de esas heladeras se van a Mercado Libre, ¿no? Y dicen, vendo heladero nuevo sin usar, está perfecta la heladera, ya a la venta, ¿no? Como las bicicletas que reparten en Avellaneda. ¿En Avellaneda reparten bicicletas también? Sí, bicicletas y zapatillas verdes. ¿Cómo califica usted todo eso? Porque eso se junta con un gobierno que todos los días está haciendo anuncios que significan más dinero para el Estado, ¿no? Bueno, hoy acaban de hacer un anuncio que dicen que para octubre y noviembre van a dar créditos para todo aquel que comience una obra de teatro. Es decir, que quieren ir al sector cultural, a la clase media, ¿no? A los si lo empieza artistas. En diciembre, ya no. No, en diciembre no, es para octubre y noviembre. Más evidente no puede ser. Realmente es una cosa increíble, ¿no? Como, bueno, a ver, yo creo que la inyección de dinero que van a hacer conlleva un peligro inflacionario. A ver, ¿cuál es la máxima preocupación que tenemos todos los argentinos en este momento? La inflación. La inflación. Es decir, todos vamos con la misma plata a comprar algo, ¿no? Y todos los días tenemos que sacar más billetes para comprar lo mismo. Claro. Y decimos, bueno, ¿y por qué? Y bueno, porque todos saben que al emitir tanto dinero, esto va a los precios y esto va a la inflación. Entonces, todos los argentinos ya somos expertos en inflación. En consecuencia, todos se cubren, todos saben que su billete cada vez vale menos y que todo este festival de dinero que van a imprimir lo vamos a pagar todos. Es decir, nosotros le estamos pagando una fiesta electoral brutal que ellos creen que van a recuperar votos. Yo creo que la gente va a funcionar con la razón y el corazón, porque este gobierno les ha dado vuelta la cabeza en el sentido de que le sacaron todo y que no entiende la sociedad por qué le sacaron todo, por qué no se puede cerrar un país un año y medio. Y también el corazón, porque hay mucha gente que se rompió el corazón con este, digamos, con este fin de ciclo de un peronismo que termina, o de un kirchnerismo que termina en una situación de tal decadencia, ¿no? Uh-huh. Y por suerte estamos nosotros. Claro. Eso Le quiero preguntar por dos funcionarios que son los más notorios que han asumido ahora. Uno es Juan Mansur, el jefe de gabinete que viene a ser gobernador de Tucumán. Y el otro es Aníbal Fernández, porque es ministro de Seguridad y usted fue ministra de Seguridad. ¿Qué es lo que opina de estos dos funcionarios? Bueno, yo recuerdo el consejo que le dio Mansur a Sabrina Frederick, ¿no? En una reunión en Tucumán. Estaba Sabrina Frederick en el Consejo de Seguridad Interior y Juan Mansur le dijo, bueno, vos hacés que escuchás a la oposición, vos ponele el oído y después vos hacés lo que querés. Bueno, eso es Mansur. Hay que ver Tucumán. Hay que ver Tucumán. Tucumán es una sociedad realmente decadente. Tucumán es una provincia que tiene de todo. Es una provincia con diversificación productiva, pero que la han destruido. Yo la última vez que fui a Tucumán, en la campaña anterior, realmente da dolor Tucumán, da dolor. Y los tucumanos se sienten muy mal con la situación que tienen y con esta situación de clientelismo explícito, así brutal. Así que bueno, a ver, es un político que viene a repartir esto de tal manera de tratar de conseguir votos. Y Aníbal Fernández ya fue ministro de Seguridad.
no dejó nada como ministro de Seguridad, solo una frase, que dijo que la inseguridad era una sensación y la crisis de la efedrina. Así que como ministro de Seguridad no espero nada. Como, digamos, ministro, digamos, diría, comunicador, ¿no? Que todos los días comunica y que provoca, que provoque solo. Nosotros ya creo que no le vamos a contestar más. Creo que, no hay que contestarle, hay que dejarlo hablar solo, porque es tal lo barra brava que las frases tan desagradables que plantea, hirientes, que le dice sucia Carrió, las cosas que dice, que yo creo que no hay que entrar. Hay que dejarlo hablando solo, ¿no? Y bueno, los dos son políticos capaces de decir, bueno, yo soy, digamos, soy capaz de hacer lo que me piden, el que me lo pida, y ahora me pidieron el trabajo sucio de tratar de dar vuelta el voto a como dé lugar, y van a hacer eso. Y nosotros, como Juntos por el Cambio, tenemos que ser más fuertes, más potentes, no asustarnos, denunciar todo. Cada ciudadano que vea algo que está fuera de la ley nos tiene que avisar de manera inmediata, porque es la manera en que, de manera práctica, llamado a la acción, nosotros vamos a lograr que no nos quieran dar vuelta a esta elección, ¿no es cierto?, a golpe de dinero, ¿no? Eso es muy importante, que la sociedad, que estuvo activa todo el año pasado, que salió a las marchas, que se movilizó para que sus chicos vayan al colegio, no se dejen arrebatar ahora los votos a partir de esta situación de un gobierno que cree que en 2 meses puede solucionar el desastre que hizo durante 1 año y 8 meses. Déjeme que le haga un par de preguntas sobre ustedes, sobre Juntos por el Cambio. En primer lugar, hubo una declaración que sorprendió un poco de Milei, que dice que está dispuesto a compartir una fórmula con usted en el 2023. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que, a ver, no es ni momento de hablar de fórmulas, ni es momento de hablar del 2023. Yo creo que nosotros estamos en una elección parlamentaria. Nosotros, como Juntos por el Cambio, vamos a luchar por estos objetivos de tener, de que no tengan quórum en el Senado, de tener un bloque que impida que ellos puedan, en diputados puedan tener mayoría. Yo creo que Milei va a estar de nuestro lado, va a ser una persona que no va a votar impuestos, que va a ser razonable, no va a votar nada que sea antirrepublicano. Pero bueno, me parece que en este momento estamos en listas distintas. Hacia adelante, yo creo que nosotros tenemos que hacer crecer nuestra coalición. Por supuesto que lo tenemos que hacer crecer. ¿Incluido Milei, Esper? Nosotros en esta oportunidad le habíamos ofrecido a Esper testar y después hubo un problema de números, de pisos, de reglamentos y no estuvo. Bueno, esto lo tiene que discutir toda la coalición, no puede ser algo que lo decida yo sola, pero yo creo que hoy en día, por ejemplo, en muchísimas provincias, los liberales o los libertarios están dentro de Juntos por el Cambio. Así que yo creo que es un proceso que se va a dar, porque si la Argentina se divide como en 2 grandes bloques, ¿no? El bloque del republicanismo cada vez más popular, porque cada vez es más popular, y del kirchnerismo, del populismo, para nombrarlo en términos de proyecto, todo lo que sea republicanismo tiene que estar en un lado y todo lo que sea populismo estará en el otro. Me parece que es una posibilidad y uno siempre se tiene que ampliar. Nosotros en esta elección ampliamos mucho. Vino López Murphy, se sumaron figuras nuevas como Carolina Lozada, como Facundo Manes. Es decir, hubo en muchas provincias, los libertarios están dentro de Juntos por el Cambio. En provincias como Formosa, muchos de los jóvenes que dieron batalla están dentro de Juntos por el Cambio. Entonces, me parece que es importante ampliar. También se ha ampliado con gente que harta del peronismo de los varones del conurbano, como Viñuales en Lomas, que se sumó, que era jefe de gabinete de Insaurralde, que se cansó de todo eso y se vino con nosotros. Es decir, que hemos ampliado mucho la coalición en esta oportunidad.
¿Qué es eso de que usted dijo que en la noche del triunfo, el 12 de septiembre, hubo un pacto de silencio? No, no de silencio. Bueno, ya lo conté, ya Mauricio sabe que lo conté, pero estábamos en una mesa y estábamos todos los del PRO, ¿no? Mm. Y entonces Mauricio dijo, pongan todas las manos acá. Entonces nos hizo poner las manos así tipo los tres mosqueteros, uno arriba del otro. Estaba Horacio, estaba María Eugenia, estaba Jorge Magri, estaba yo, estaba, creo que estaba Grindetti también. Estaba él, por supuesto. Pusimos todas las manos y dijimos, hasta el 14 de noviembre, concentración total y absoluta en las elecciones. Nadie piensa en sí mismo, ni en su futuro, ni en nada. Todos concentrados en las elecciones. Así que hicimos ese pacto, que es muy importante porque eso significa ir a cada Yo le iba a provincia. preguntar si iba a ser candidata a presidenta en el 2023. No puedo. Tengo un pacto de caballeros y damas. A ver, lo otro que le quería preguntar, mirando el gobierno, que aún en la posibilidad de que se repita la elección del 12 de septiembre, partamos de que hubo un 12 de septiembre, digamos, eh, el presidente Alberto Fernández le van a quedar 2 años. ¿Cómo imagina esos 2 años? A ver, ¿se puede imaginar 2 años peores que los que tuvimos? Mm. La verdad es que estos 2 años, esta obsesión del presidente de la nación de Sí, mantener pero él una... venía de ganar, ahora va a venir de perder. Si es que Sí, se no, repite. no, está bien, pero digo, no tuvo una idea más que cerrar y encerrar a todos los argentinos, destruir la economía, la salud, tuvimos un desastre, la educación, así que, a ver, él tiene enfrente a una oposición seria, como nosotros, y eso es una suerte para él. Pero esto es esto es un gobierno que nació mal, con un presidente que no debería haber sido presidente porque a la vicepresidenta no le alcanzaban los votos, puso a su máximo enemigo porque pensó que con su máximo enemigo solucionaba sus problemas judiciales, no los pudo solucionar. Así que, a ver, ¿qué puede esperar uno? Cada vez más problemas de Palacio, cada vez más problemas de Palacio y la situación del país mal, muy mal, porque si nadie se ocupa de nada, si un día dicen firmamos con el fondo, al otro día dicen que no, Máximo dice una cosa, el presidente dice otra, Guzmán está ahí que nadie sabe para qué lado va. No tienen dirección, no tienen proyecto, no tienen programa. Ahora dicen, juntemos un poco de platita, como dice el funcionario, para ver si logramos cambiar un votito. Es el único proyecto, entonces yo lo veo mal, lo veo mal. Pero bueno, nos tienen a nosotros enfrente que somos democráticos, republicanos, que no vamos a empujar a nadie, con lo cual que no les vamos a hacer las cosas que nos hicieron ellos, paros generales, quemarnos la Plaza de Mayo, tirarnos piedras, así que tendrán que arreglar ellos su gobernabilidad. Bien, cuando lance la candidatura para el domingo lo va a hacer acá, ¿eh? ¿Cómo no? Gracias, Patricia. Muchas gracias. Después de una pausa de 1 minuto, Hernán Lacunza para hablar de la economía. Bien, como les dije, Hernán Lacunza, el ministro de Economía. Hernán, la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿qué significa para la economía este festival de plata que está repartiendo el gobierno? Me parece, Joaquín, que el gobierno comete allí un doble error político y económico. Político por interpretar que el mensaje de las urnas fue poner platita en el bolsillo. Como dijo Goyan. Como dijo un candidato. Me parece que es, en primer lugar, denigrar al votante. El ciudadano es más sofisticado que esa lectura un poco trivial y un poco irrespetuosa, diría el votante. Segundo, el punto de vista económico. El votante, el ciudadano ya sabe, ya se dio cuenta que cuando le pone platita en el bolsillo con la maquinita de imprimir al lado, de emitir al lado, lo que le pone a la mañana se le licua, se le diluye a la tarde. ¿Por qué? Bueno, porque la inflación, que hoy está rondando el 50% anual, todos sabemos que la maquinita de la felicidad no existe, entonces esta primavera fugaz electoral que intenta el gobierno, seguramente la vamos a pagar en el verano. Suelo decir... La vamos a pagar con la inflación del con verano. la inflación la va a pagar el ciudadano, Claro, por eso, familias en el verano.
Suelo decir que el gobierno se comporta de la fábula de La Fontaine, la cigarra y la hormiga, siempre cigarra, siempre se gasta todo lo que tiene. En el verano come lo del invierno, pero ahora me parece que se está ya gastando anticipadamente la comida del verano en esta primavera. Es una cigarra ansiosa, en el sentido de que en el verano vamos a tener seguramente depende de la magnitud de lo que se gaste ahora y de lo que se emita, un fogonazo inflacionario, una tensión nominal más severa, porque bueno, todo lo que se gaste ahora cuenta, va a llegar la factura, ¿no? Ahora, dígame, ¿qué cosas que se anuncian en estos días tienen efecto o tendrán efecto antes del 14 de noviembre? Porque yo veo que son muchos, por ejemplo, los trámites jubilatorios para la jubilación anticipada. Por lo general duran 6-7 meses comúnmente. Desde ya, primero no van a tener efecto práctico, por ejemplo, la jubilación anticipada. Adicionalmente, Joaquín, al daño permanente de largo plazo que se hace a las instituciones, por ejemplo, las previsionales, ¿no? Al ANSES. El ANSES tiene un déficit, el sistema previsional argentino ya tiene hoy un déficit de 2,5 puntos del producto. Esto de seguir sumando pasivos sin la edad correspondiente en este caso, mínimamente tenemos que preguntarnos de dónde va a salir el dinero. Porque después después nos preguntamos por qué pagamos jubilaciones de 25.000 pesos, ¿no? Porque bueno, si hay 100 pesos para 4, le tocan 25.000 a cada uno. Si hay 100.000 pesos para 5, le tocan 20.000. Entonces, esto de sumar pasivos o beneficiarios futuros que van a venir y después esas decisiones duran 20 años las consecuencias, o 30, con el aumento de la esperanza de vida. Así que diría que, y no hay en ese proyecto ningún cálculo actuarial, ninguna estimación de largo plazo. Así que además del daño permanente que se hace, me parece que, y además la gente, me parece, Joaquín, que ya internaliza, digamos, estas medidas que se toman así, entre gallos y medianoches. Nadie cambia su conducta, ni electoral, por una dádiva, y mucho menos económica. Nadie invierte nada porque reciba un crédito subsidiado a una tasa menor a la inflación 2 meses, porque las inversiones son de largo aliento, de largo plazo, necesitan una perspectiva, previsibilidad. No se toman decisiones de mediano plazo con esas dádivas efímeras. ¿Qué opina del ministro de Economía, Martín Guzmán? Porque, digo yo, es un ministro raro porque parecía que venía el primer semestre con cierta disciplina fiscal y ahora está tocando otra melodía porque le dijeron que hay que emitir y emite y gasta. De hecho, hay una frase que se le atribuye a Mansur que le dijo abrir la billetera porque tenemos que ganar la elección, ¿no? Sí. Y pues, sin embargo, él se queda. No lo sé, la leí esa frase, no sé cómo fue esa conversación. Yo tengo por costumbre, Joaquín, no hablar de las personas porque sé que es más fácil hablar por televisión que estar ahí sentado. Pero sí puedo hablar de las instituciones, en este caso de la autoridad económica, no de las personas que ahí se hace lo que se puede. Un riesgo, una consecuencia que me parece riesgosa del resultado electoral es que la lectura que hizo el gobierno deriva en una competencia posterior, ¿no?, al resultado electoral, a ver quién es más irresponsable, a ver quién inventa el gasto más rápido o la baja de recaudación, o sea, el alivio, lo que se llama el alivio, a ver quién inventa la idea más creativa sin preguntarse de dónde van a salir los fondos, que es el rol de la autoridad económica, digamos, proveer los fondos para lo que... Porque entonces, bueno, queremos alivianar impuestos o subir gastos o jubilaciones, ahora subsidios a las empleadas en hogares. Bueno, distintas iniciativas. Cuando uno analiza individualmente pueden tener un sentido, una razón. Todas, esa competencia por ver quién hace el trámite más irresponsable, ¿sabe quién la va a pagar, Joaquín? La va a pagar el contribuyente, o el votante, o el vecino, que son todas formas de decir lo mismo, ¿sí? Así que me parece que se ha perdido un poco esa noción de austeridad obligatoria para todos los bienes públicos. Y el proyecto de presupuesto para el año 2022, fíjese que el tironeo oficialista está por el lado de ser menos responsable todavía. Es verdad cuando la autoridad económica dice no hubo ajuste estos años. ¿Sabe qué hubo, Joaquín? No hubo ajuste del sector público, hubo ajuste del sector privado. Empezando por los jubilados, por los pagadores de impuestos, que se han creado 19
subas impositivas, 6 impuestos nuevos, más... Esto en el periodo de Alberto Fernández. Un año y medio, sí. Más 13 subas de alícuotas. Así que ha habido ajuste del sector privado, no del sector público. El déficit... Más el ajuste que significa, de hecho, la inflación alta, ¿no? Más la inflación, no la estoy incluyendo allí. Esto en el gobierno anterior, que dejó un casi equilibrio primario en las cuentas públicas, entre ingresos y gastos, sin intereses, que era del 0,4% del producto, este año va a ser el 2,4% del producto, sacando lo que es gasto de pandemia, y el año que viene presupuesta 3,3% del producto. O sea, no hay ahí nada parecido. ¿Se puede a una arreglar conducta con el austera. fondo en estas condiciones? Mire, Joaquín, el fondo me parece que está resignado con que Argentina no va a hacer ninguna reforma en este periodo de gobierno. Tampoco quiere gatillar una crisis o detonar una crisis en Argentina, así que me parece que está mostrando su paciencia oriental, si cabe el término, para con la Argentina. Pero el país necesita firmar un acuerdo con el fondo, sí, hay vencimientos. sí. Bueno, en el país, olvidémonos del fondo un segundo. El país necesita un programa, ¿no? Una idea de un norte, no ir a los volantazos como parece que andamos, una idea de hacia dónde queremos ir, un camino asfaltado, decir, bueno, voy a gastar tanto, voy a emitir tanto, voy a recaudar tanto, voy a hacer estas obras. Bueno, no lo tenemos. Independientemente de que hubiera fondo o no hubiera fondo. Y eso es lo que podría, porque lo que necesita el termómetro de ese camino errático, la primera caja de resonancia de un programa inconsistente es el mercado de cambios. Y este es un modelo adictivo en dólares, porque todos los dólares que entran no se retienen, sino que se van. Este año llovieron 12.000 millones de dólares inesperados, entre la soja que subió de precio. Pero no queda nada. Y vamos a terminar el año peor de lo como lo empezamos. O sea, 12.000 millones de dólares se fueron todos. Entonces es un modelo que no puede retener ningún dólar de manera voluntaria, sino que tiene que estar apretando cada vez más el cepo, a pesar de que tenemos la soja en niveles récords. Entonces, ese modelo, con o sin fondo monetario, esa forma de trabajar, ese esquema económico, bueno, es lo que se necesita revertir. Para eso hace falta decir, bueno, un norte voy a ir para allá, conviene invertir en la Argentina, conviene quedarse en la Argentina. La verdad que todos los caminos que se hacen son más bien de represión y no de estímulo, ¿no? Ahora, ¿no cree usted que acá hay una falta de acuerdo en la coalición gobernante hacia dónde se va en materia de economía? Porque me parece que es eso, porque si no, no se justifica. Hay un ministro de Economía que algo sabe de economía. Hay un presidente que algo sabe de economía. Hay un jefe de gabinete que algo sabe de economía. No, sí, toda gente competente, porque no se llega a esos lugares sin competencias, pero sí hay una disonancia al interior del gobierno manifiesta, bueno, se puso de manifiesto de manera más evidente después de las primarias, se pone de manifiesto ahora con el proyecto de presupuesto, que ya el bloque oficialista es el primero que lo cuestiona, ¿no? Y dice, no, esto no va a andar. Por ejemplo, en materia energética no tenemos ninguna idea de qué va a pasar con las tarifas el año que viene, entonces ni los consumidores ni los productores de energía saben a qué atenerse. Entonces, ¿cuánta energía vamos a producir, a consumir, a importar, a exportar el año que viene? No tenemos la menor pauta. Entonces, la política pública es eso, ¿no? Es dar pauta para que el sector privado recorra el camino productivo, el consumo. Bueno, no hay la menor certeza sobre qué va a pasar en el Ahora, ¿todos estos elementos pueden presionar aún más sobre el precio del dólar? El precio del dólar, lo que hace Joaquín es, como decía recién, la primera caja de resonancia, digamos, no por el ADN argentino, sí por la historia que tenemos en los últimos 45 años. Como le decía recién, tenemos la soja en nivel récord, unos términos de intercambio muy favorables para Argentina, o sea, el mundo compra lo que hacemos a buenos precios, y aún así, este año debería haber sido un cepo, es un torniquete transitorio, no puede ser permanente, es una sala de guardia, pero no puede ser una terapia permanente. Debería haber sido para aflojar, una oportunidad para aflojar esa restricción, ese cepo, y lo único que hemos hecho es que hemos tenido que apretar más, porque si no, la hemorragia se acelera. Ahora, eso no va a cambiar, ¿eh?
no va a cambiar, no va a cambiar. Bueno, por eso hace falta un plan, con fondo o sin fondo, porque si no cambia, bueno, el cepo lo único que hace, o la represión de la demanda, además de la pandemia, que también favoreció porque no hay cuenta de turismo, lo único que hace es alargar la vida útil del cepo, del respirador artificial, pero no revierte la salud de ese paciente. Entonces le estira la agonía, si se quiere, pero la verdad que así no hay un país que se pueda desarrollar. Ahora, Hernán, yo lo escucho hablar de inflación, lo escucho hablar de dólar, lo escucho hablar de que se fueron 12.000 millones de dólares este año. Y lo que digo, entonces, este país es un país sin moneda, no tiene moneda, el peso no existe para los argentinos, salvo para gastarlo inmediatamente. Sí, es un país con una moneda muy baqueteada, ¿sí? Que solo cumple su rol de transacciones, no es una moneda de ahorro ni de unidad de cuenta para las grandes ¿Y cómo operaciones. se resuelve eso? Porque un país sin moneda es un país complicado. Con varios años de inflación baja para empezar. Mm. Con varios años, no va a ser instantáneo. Esto que a veces escucho también autoridades económicas hablar de la especificación, de cómo hacemos para especificar la economía, no va a ser de manera compulsiva, va a ser de manera voluntaria. Sí, reconociendo primero el bimonetarismo que tenemos, o sea, los argentinos pensamos en pesos y en dólares, no porque tengamos, como dije antes, seamos genéticamente distintos al resto del mundo, sino porque hemos erosionado el rol de la moneda local en su función de ahorro, por ejemplo, lo hemos bastardeado, así que vamos a tener que convivir con eso seguramente. Ahora, para recuperar eso, no es imposible, Joaquín, ha pasado en Perú. Perú tenía una dolarización parecida a la Argentina a principios de siglo y ahora tiene 20 años de estabilidad inflacionaria, de estabilidad de precios, y ya el sol peruano va adquiriendo otros roles con una institucionalidad notoria. Tuvo 5 o 6 presidentes en los últimos 15 años, varios de ellos presos. Casi todos. Sí. Y uno suicidado. Uno suicidado por corrupción, o por denuncia de corrupción, y tiene el mismo presidente del Banco Central, confirmado ahora por el nuevo presidente Castillo, que no tiene nada que ver con los anteriores. Entonces, no es que es imposible, ¿no? Hay un camino posible, trazable, crítico, donde, bueno, seguramente requiere el consenso de las fuerzas políticas, y bueno, hay cosas que no podemos rediscutir cada 4 años. Si vamos a pensar cada 4 años que existe la maquinita de la felicidad, de emitir para financiar el gasto electoral o no electoral, o que eso no tiene consecuencias, bueno, tiramos todos los libros y después nos va como nos va, ¿no? Una última pregunta. ¿Usted cree que este dinero, digamos, cuánto dinero cree que le va a llegar a los sectores, digamos, más bajos? Porque no creo que esto llegue a la clase media y a la clase media baja. Esto llega a los sectores donde hay subsidios. Sí, me parece que el gobierno prendió el ventilador, digamos, puso los billetes adelante y está repartiendo sin ton ni son y sin mucha, no quirúrgicamente, porque está a los sectores de menores ingresos, se habla de un IFE o algo parecido, un IFE para 2 millones de beneficiarios. Ahora hay créditos también subsidiados para la clase media. También lo de ganancias es para los ingresos altos, solo el 10% de los trabajadores de ingresos altos pagan ganancias, ¿no? Que se subió el piso. Ahora esto también de las empleadas en viviendas de familia, también es un subsidio a las clases de mayores ingresos, que son las que tienen acceso a esa ayuda en el hogar. Así que me parece que prendió el ventilador y está inyectando dinero a todos los sectores. Sin mucho criterio, pero como usted decía antes, como hablábamos hace 2 minutos, nadie toma decisiones de manera permanente por una política que sabe que va a durar 45 días, ¿no? En ninguno de los sentidos, ni decisiones de consumo, ahorro, inversión, ni política, o sea, subestimar al votante, ni económicamente, que es subestimar al consumidor y al inversor, cambia demasiado la bocha, como dicen los chicos, por una decisión así efímera, ¿no? Gracias, Hernán. A usted. Cuando volvamos después de una pequeña pausa, voy a hablar también de las decisiones que está tomando el gobierno.
Bien, lo que el gobierno está haciendo es una obscenidad, es obsceno. Está haciendo una exhibición de deshonestidad política y de desesperación también. Perdió una elección y se dedicó a repartir plata que no tiene. Porque este es el problema fundamental. Está repartiendo plata que no tiene. Es decir, la plata, el peso argentino cuando es genuino, es porque el Estado no tiene déficit o porque emite porque tiene reservas en dólares en el Banco Central. Las reservas del Banco Central son en dólares, no son en pesos argentinos. Entonces tiene que tener, para emitir el Banco Central, tiene que tener las reservas suficientes. Estas son, digamos, las condiciones. El gobierno está emitiendo pesos sin respaldo del Banco Central, sin un superávit en las cuentas corrientes, en las cuentas públicas. Esta es la situación. Entonces, digamos, ¿qué es lo que nos va a llevar a esto? Porque esto tiene un precio que se va a pagar. Lo decía la CUNSA también, lo insinuó Patricia Bullrich. El precio que vamos a pagar es una inflación más alta de la muy alta que ya estamos viviendo en los últimos tiempos. Y que fue una de las principales causas de la derrota del gobierno del 12 de septiembre. Es decir, para resolver una derrota, profundiza las políticas que lo llevaron a la derrota. Esto es lo que está hoy pasando en el gobierno. La pregunta que hay que hacerse entonces son dos. Primero, es el precio que se va a pagar, ya lo vimos. El precio que se va a pagar es una inflación que podrá ser antes del 14 de noviembre o después del 14 de noviembre, porque después del 14 de noviembre la vida continúa, pero vamos a pagar con inflación más alta. La segunda pregunta que hay que hacer es ¿por qué ahora toma estas decisiones el gobierno? ¿Por qué no las tomó antes? Por ejemplo, si había desocupados, en la Argentina sí lo había ahora y lo había hace 2 meses también, el 11 de septiembre también había desocupados. Si a esa gente se le quería resolver el problema de la jubilación dándole jubilación anticipada, con 55 años y con 30 años de aporte, según se dijo, entonces ¿por qué no lo hizo antes? Que a todo esto están comprometiendo al ANSES, porque, digamos, lo que llevan todos estos beneficios, como fue en su momento la moratoria para que cualquiera sin aporte se jubilara, es que afecta los aumentos que deben tener los jubilados que sí han hecho los aportes y han tenido los años de trabajo que corresponden. Porque entonces hay tanto que repartir que entonces pierden los que sí hicieron todos los deberes en beneficio de los que no lo hicieron. Pero si querían resolverlo, los desocupados había antes, lo podrían haber hecho antes. El caso también del blanqueo de las empleadas domésticas, eso es fundamental. Que hubieran dado algún aliciente para que eso se pudiera blanquear, porque son personas que trabajan en negro, es decir, no tienen aportes jubilatorios, no tienen obras sociales. Pero, ojo, hay más del 40% de los trabajadores argentinos están en negro, ¿eh? Y están en negro porque si los empleadores lo ponen en blanco, tienen que entregarle al Estado casi la mitad del salario que le paga a cada empleado. Este es el problema. Entonces, es justo que se haga esta política con los empleados domésticos, pero es justo también que se analice todo el universo de empleados que están cobrando en negro. Mansur fue gobernador de Tucumán de 6 años. Mansur sabe gobernar y ganar elecciones con clientelismo. Él es un experto en clientelismo político. Porque Tucumán es un sistema político hecho para el clientelismo. Y no empezó con Mansur, ya el anterior Alperovich y antes también, pero estos dos personajes, Alperovich y Mansur, lo mejoraron. Es un sistema clientelar el de Tucumán. Y es lo que está repitiendo como jefe de gabinete nacional. Es lo que está repitiendo como jefe de gabinete nacional. Es cierto que si va a las 7 de la mañana a la oficina, en un gobierno tan desordenado como el que teníamos, parece que le dio cierto orden al gobierno, cierto orden a la administración, a los ministros.
Pero es cierto también que todo esto se debe a que el presidente, Alberto Fernández, dio un paso al costado. Y forma parte de una estrategia. Porque si viene la derrota el 14 de noviembre, al presidente le van a quedar 2 años de mandato. Entonces la culpa la va a tener Mansur, no Alberto Fernández, porque Alberto Fernández no aparece casi. Ni hablar de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner está encerrada en el Calafate. Perdió la elección, la vimos en esa foto tipo velorio. Después armó el escándalo que armó cuando hizo renunciar a toda su gente del gabinete. Y después se fue al Calafate, está allá. Otra que va a decir, no, acá perdió Mansur. No, yo no perdí. Digamos, la estrategia de ellos es preservarse. Yo creo que, a ver, es cierto que van a tener 2 años después si hay una derrota, con una derrota encima. O con 2 derrotas encima, porque va a haber que computar la del septiembre y la de noviembre. Va a haber que aguantar 2 años. Entonces, es obvio que se están preservando y lo dejan a Mansur poner la cara al frente. Las encuestas que está recibiendo el gobierno no son optimistas. No son optimistas. Esto que decía Lacunza me parece que es un poco el centro de la cuestión, ¿no? Es decir, ¿se puede cambiar en 45 días el humor de la gente solo porque el gobierno descubrió que poniendo un poco más de platita puede tener algunos votos más? Entonces, esto me parece que es muy infantil pensar que esto pueda ser así. Lo que está mostrando acá, en todo caso, el gobierno es la desesperación, como decía al principio, además de la obscenidad, la desesperación. ¿Por qué? Y desesperación porque hay temas judiciales que apuran a Cristina Kirchner. Hay temas judiciales que apuran. Esto no es solamente yo quiero conservar el poder. Hay temas judiciales que apuran a Cristina Kirchner. Mire, a fin de año, antes de fin de año, tiene que empezar un juicio con las causas que para mí son las más graves que tiene Cristina Kirchner, que son la de los hoteles Los Otesur y la de los edificios Los Sauce. Esas 2 causas, que significa que están investigadas por lavado de dinero y que ella en su momento le alquilaba a Otesur, que tiene hoteles, y la otra que tiene edificios, Los Sauces, íntegramente y por todo el año a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, que no usaban ni los hoteles ni los edificios. Entonces, ¿qué concluyó la justicia cuando comprobó todo esto? Que había lavado de dinero ahí. En esa causa, a ver, no hay exfuncionarios, están solo la familia Kirchner y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López. No hay nada más. No hay exfuncionarios en el medio. Y pagaban fortunas, obviamente, por algo que no usaban. Por eso es lavado. Esto es el tema que preocupa a Cristina Kirchner. Este es el tema que la está llevando a estos actos de desesperación, como hacerle un motín al presidente inmediatamente después de la elección, o a tolerar que un caudillo conservador del norte argentino, como es Mansur, esté gobernando en nombre del progresismo y en nombre de todas las ideas de avanzada y de izquierda que tenía Cristina Kirchner. Después de la pausa, Carolina Moroso. Bien, Carolina Moroso, y una tragedia varias tragedias que se están viviendo por la xenofobia en América Latina, ¿no? Absolutamente. En América Latina, Joaquín, y mucha preocupación por la situación de los migrantes, también en la frontera de los Estados Unidos. Esto ha puesto en jaque a la administración Biden, pero si te parece, vamos a las imágenes más recientes, que son las imágenes que vienen de Chile y que también implican un tema político muy importante y muy central por estas horas. Estas son las imágenes de lo que sucedía en Iquique. Iquique, una localidad, vos sabés, al norte de Chile, a unos 1.700 kilómetros de la capital. Las imágenes son francamente brutales. Una protesta en la que participaron entre 3.000 y 5.000 personas, según la estimación que se tome en cuenta. Y esta protesta, esta manifestación xenófoba, tenía como lema "no más migrantes", ¿no? ¿Y a quién se referían? Puntualmente se refieren
y principalmente porque las olas migratorias vienen desde allí, a migrantes que acceden por pasos irregulares y vienen desde Venezuela o desde Haití. Déjame decirte que en estos dos casos estamos hablando de que el trasfondo de esta crisis migratoria, y por eso se habla de una migración forzada, porque es así como debemos hablar adecuadamente de esto, el telón de fondo son dos mayúsculas crisis humanitarias, ¿no? Entonces, este nivel de falta total de humanidad para cualquiera en situación de migración es aún más grave considerando el contexto y de dónde vienen, y hay que decirlo así, expulsadas estas personas que se encuentran en ese lugar al que van a buscar un horizonte mejor frente a estos brotes de xenofobia. Por razones políticas o por razones económicas, ¿no? Por razones políticas o por razones económicas, por la inviabilidad de la vida, por estar reducidos a la subsistencia, ¿no? Tanto en el caso venezolano como en el caso de Haití, ¿no? En este caso puntualmente, las imágenes de Chile son mayormente migrantes que forman parte de la diáspora venezolana. Voy a ver si podemos, y le pido disculpas a nuestra productora, poner el video, porque las imágenes son impactantes. Han quemado las pertenencias de esta gente. Pertenencias, por supuesto, muy precarias, Joaquín, peluches de niños que viajan y que han atravesado desiertos, que están a merced de cualquier cosa en el camino desde Venezuela hasta Chile. Atraviesan países enteros a merced de absolutamente todo. Y bajo este lema, un lema profundamente xenófobo, no más migrantes, quemaban las pertenencias de estas personas que, como te digo, hay que hablar en los términos que corresponden. No son migrantes forzados, son víctimas de una realidad que los expulsa y de una crisis humanitaria que no ve fin. Fíjate vos que David Smolansky, que es el representante de los asuntos ligados a la diáspora venezolana en la OEA, informaba algunas semanas atrás que el número de migrantes, de personas que dejaron Venezuela desde el comienzo de la crisis humanitaria, que por supuesto tiene que tiene total responsabilidad política el régimen de Nicolás Maduro. Y que continúa, llega a 6 millones de personas. Es, como lo describía Smolansky, un país afuera de un país, ¿no? Esto significa el 20% de la población de Venezuela. Y esto es una estimación conservadora, porque uno también tiene que tener en cuenta que muchas de estas personas, por la situación de vulnerabilidad en la que están viajando, pasan por las trochas o los caminos clandestinos, con lo cual el nivel de registro que hay sobre los ingresos en distintos países, sobre todo en Colombia, ¿no? Donde va la mayor parte de la diáspora venezolana y la cara más desesperada, más vulnerable, con menos recursos de esa diáspora, la verdad es que los registros son los que se pueden tener, ¿no? Los registros oficiales, por toda esta situación de irregularidad que también los expone a los grandes flagelos a los que están expuestos siempre los migrantes en esas tierras de nadie que son las fronteras. En todo este contexto, Joaquín, por supuesto, hubo dichos francamente lapidarios y pedidos también de rendición de cuentas a las autoridades chilenas por esto, ¿no? Esto se dio después de un desalojo en Plaza Brasil, ahí también en Iquique, por parte de carabineros, porque algunos migrantes habían armado con carpas algunas viviendas precarias, ¿no? Para poder quedarse allí por el tiempo en el que estuvieran varados, ¿no? Porque quedan varados en estos territorios de nadie hasta que se resuelva su situación. Déjame decirte que en Chile hubo, según los registros, más de 23.000 ingresos por pasos irregulares, es un 40% más que en 2020, ¿no? Esto habla de la dimensión de la catástrofe humanitaria. Y termino con la imagen que por supuesto dio la vuelta al mundo, y es la imagen de lo que sucedió en la frontera sur de los Estados Unidos, con este registro del fotógrafo Paul Radge de la agencia AFP. La patrulla fronteriza de Estados Unidos a caballo, un migrante haitiano y una nueva ola migratoria de haitianos que llega a la frontera sur, por supuesto, buscando un futuro posible o acaso un presente posible. Y fíjate la violencia de esta imagen y con qué se encuentran, ¿no? Además está decirte que ha sido profundamente interpelado la administración de Joe Biden por estas imágenes y por el trato a los migrantes, ¿no? Gracias, Caro. Nos vemos el lunes. A vos. Chao, hasta el lunes.